Mi fidelidad es a causa de Dios, no de las circunstancias. Así hemos titulado el sermón en esta mañana dominical. Y vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 27. Dice así la Escritura. Resumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Vamos a orar. Amante Dios, te pedimos en este tiempo que tu palabra, oh Dios, pueda ser predicada con verdad. Que tú perdones nuestros pecados, oh Dios, nuestras faltas, y que nosotros podamos estar delante de ti hoy, oh Dios, para escuchar tu palabra, limpios por tu Espíritu Santo, por la gracia de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que por esa gracia también el Espíritu Santo, oh Dios, nos explique tu palabra y la siembre allí en lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Mi fidelidad es a causa de Dios y no de las circunstancias. Mis queridos hermanos, ustedes saben que Dios permitió a Satanás dañar a Job. Allí en el capítulo 1 del libro de Job nosotros encontramos esa verdad. Se presentó Satanás delante de Dios y Dios pudo proclamar y hablar de la integridad y de la vida de Job como algo maravilloso. Pero Satanás puso en duda que esa vida pudiera mantenerse a esa altura de espiritualidad y de integridad si Job era dañado. Así Dios permitió que Satanás dañara a Job. Job recibió un daño tremendo, hermano. Job perdió sus hijos, sus propiedades, perdió su salud. Y además de esto, la esposa también le reprochó. Y allí estaba Job con una gran tristeza, y llegaron sus amigos. Esos 3 amigos llegaron allí y lo empezaron a acusar todo el tiempo de su maldad. Para la conclusión y para la mentalidad de sus 3 amigos, lo que le estaba pasando a Job era seguramente porque Job había cometido un gran pecado. Un gran pecado. Así que empezaron todo el tiempo a acusarlo de maldad y a querer que él reconociera y contara esa maldad. Y que él le pidiera perdón a Dios por esa maldad. En todo el libro, Job defiende ante sus amigos su inocencia y su justicia. En este pasaje específicamente, él dice: vive Dios. Vive Dios. Esto es algo como: juro por Dios, prometo por Dios, les aseguro delante de Dios, que a pesar de que creo que Dios quitó de mí mi derecho, porque él le dice ahí: vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente que amargó mi alma. Aunque él cree, aunque él piensa, aunque su corazón, su mente le dice que Dios ha causado un mal a él porque le ha quitado su derecho y amargó su alma, a pesar de eso, Job proclama: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Hasta que muera, no quitaré de mí la integridad, mi integridad. Así que él le dice a sus amigos: no puedo estar de acuerdo con lo que ustedes dicen. No puede estar en mí, no puede acontecer que yo justifique o que yo acepte lo que ustedes me están acusando. Incluso más allá, a pesar de que puedo pensar de que Dios es quien causó el daño, es quien me ha quitado el derecho, es quien no ha hecho justicia conmigo, a pesar de que puedo pensar que Dios es el causante de la amargura de mi alma, aún así mi fe en Él me hace creer que no voy a claudicar en mi fidelidad a Dios. Nosotros sabemos, hermano, Job no lo sabía, pero nosotros lo sabemos porque hemos leído el libro. Nosotros sabemos que había sido Satanás el causante de los males de Job y no Dios mismo. Pero Job reclama a Dios. Job reclama a Dios porque en la fe bíblica, todas las personas de la Biblia tenían bien claro que Satanás solo podía hacer algo si Dios se lo permitía. Así que si Dios lo permitía era porque Dios tenía un propósito en eso. Por eso dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Que Job sabía eso,
que si él estaba pasando algo malo, si hubiera sido Satanás, pues, bueno, Satanás solo lo pudo hacer porque Dios lo permitió. Así que si Dios lo permitió, Dios también es el causante de esto, pero con un propósito. Es tal la majestad de Dios, es tal la majestad de Dios que ellos entendían eso. Y esta es como la frase que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo que en la majestad de Dios al diablo no le quedaba otra cosa que ser el diablo de Dios. Así dijo Martín Lutero, hasta el diablo es el diablo de Dios. O sea, Dios tiene control de él. Lo que vengo a hablar aquí, hermano, es que como fiel cristiano, mientras tenga vida, aunque me arranquen mis derechos, no cambiará mi fidelidad a Dios. Que este sea el lema de tu vida, que este sea el lema de todos los cristianos, que esto sea algo real en la vida tuya como un hijo de Dios, como fiel cristiano. Mientras tú vivas, aunque te arranquen tus derechos, que no cambie tu fidelidad a Dios. Como prueba de mi fidelidad, de tu fidelidad, mis labios no hablarán otra cosa que no sea alabanza y adoración. Mis labios hablarán alabanza y adoración. Dice Job, cuando habla de eso, dice que todo, vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente que ha amargado mi alma. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí, él dice, yo garantizo, vive Dios, prometo por Dios, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, o sea, mientras pueda respirar, mis labios no hablarán iniquidad. Mis labios no hablarán iniquidad. La Nueva Versión Internacional dice, mis labios no pronunciarán maldad alguna. Y es que iniquidad, en el Real Diccionario de la Lengua Española, significa maldad, maldad. Job sentía, él creía honestamente que Dios le había quitado su derecho, que había amargado su alma, pero la fe estuvo por encima de sus sentimientos. Él pone su fe por encima de esos sentimientos, muestra confianza en Dios. Su confianza en Dios proclamada continuamente en los diálogos con sus amigos, le hacía proclamar con una total seguridad que él seguía creyendo en la majestad, la bondad y la sabiduría de Dios, por lo cual sus labios no cometerían el pecado de hablar maldad, de hablar iniquidad. Él no cometería una injusticia tan grande, hermano. Ningún ser humano debería sufrir que le quiten su derecho. Ningún ser humano debería sufrir que su derecho le sea arrebatado por otro ser humano o por una circunstancia. Nunca el sufrimiento debería amargar el alma. Pero en la vida real, hermano, esas cosas sí suceden. Desde la caída de Adán, hermano, Caín le arrebató el derecho a Abel, más allá su propia vida. En el mundo caído, la maldad engendra maldad. Cuando una persona causa daño a otro, ese otro dañado quiere causar un daño a quien se lo causó. La venganza es parte de la vida y usted ve continuamente que tener cuidado con los hijos nuestros cuando ven películas, porque se exalta la venganza. La maldad se retribuye con maldad. Ese es el mundo caído, ese es el mundo caído. Así que hubiera sido normal que Job dijera, yo siento que Dios me quitó el derecho, pues le voy a quitar su derecho. Yo siento que Dios amargó mi alma, pues le voy a amargar el alma a Dios, pero no lo hace. En el mundo de la fe es distinto. En el mundo de la fe y la confianza en Dios, aunque tú sufras estas cosas, tu boca no puede dejar de decir alabanzas y adoración a tu Dios. ¿Por qué? Porque entiendes el propósito de Dios en todas las cosas. Porque sabes que nada ocurre por casualidad, sino que Dios tiene un propósito. Y Él cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. ¿Acaso la injusticia de los hombres hará nula la justicia de Dios? Dice el Salmo 7:17. Dime, ¿acaso la injusticia de los hombres hará nula la justicia de Dios? Dice el Salmo 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Esto es importante. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, no conforme a los acontecimientos que me pasan. Porque creo en su justicia. Creo en su justicia y creo que en su momento lo hará. Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es una frase de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Dice el Salmo 71 del 14 al 16. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca
publicará tus justicias y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová, al Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Sí, hermano. Mi boca puede publicar la justicia de Dios, los hechos de salvación, de los cuales ni siquiera sé su número. Porque cuando haya algo que me acontezca, que amargue mi alma o que quiera amargar mi alma, cuando sufra que me roban el derecho y la justicia a los seres humanos o quien sea, entonces yo vendré a los poderosos hechos del Señor. Me acordaré de las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida y en la palabra de Dios. Haré memoria de su justicia para mi vida, de la justicia que es solo de Él. Yo creo, hermano, yo creo que Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, como dice la Biblia. Y yo puedo decir como Malaquías 6, del 6 al 8, algunas frases que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, hermanos, puede pasarnos cualquier cosa. Puede suceder que tal vez sintamos que nos han robado nuestros derechos. Muchas veces lo sentimos así en Cuba, nos han robado nuestros derechos. Todo está confabulado para amargarnos el alma. Pero aún así, mi boca proclamará adoración y alabanza a mi Dios. Porque confío en que su justicia resplandecerá un día sobre esta nación y sobre mi vida. Lo creo, y mientras eso sucede, nosotros no cometeremos el error de proclamar con nuestros labios iniquidad o maldad. No, sino bendice al que te maldiga, dice la palabra de Dios. Ama a quien te persigue. Hazlo. Porque ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Alguien dijo sabiamente: es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. No maldigas tu oscuridad, enciende una luz. Enciende una luz. Como fiel cristiano, mientras tenga vida, aunque me arranquen mis derechos, no cambiará mi fidelidad a Dios. Y como prueba de esa fidelidad, proclamaré adoración y alabanza, pero en segundo lugar también, mi lengua hablará la verdad. Dice Job allí en el versículo 4b, ni mi lengua pronunciará engaño. Engaño, según el diccionario de la Real Academia, falta de verdad en lo que se dice, se hace, cree, piensa o discurre. El engaño es la falta de verdad en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que discurre. Nunca la mentira ha sido tan popular en todos los tiempos como en estos tiempos que nosotros vivimos. La televisión, la prensa, la propaganda con medios políticos, las redes sociales. El engaño ha crecido tanto, hermano, tanto en los últimos tiempos. Continuamente se habla de los fake news, o sea, noticias falsas. Ya ustedes no saben quién creer. Y por eso le digo siempre a los cristianos: revísenlo todo, investiguenlo todo. A veces usted en las redes sociales ve una noticia, ¡ay, la voy a compartir! Y la comparte con otro. Tenga cuidado, porque hay tanta noticia falsa. Las noticias falsas se usan para cualquier tipo de manipulación de tu mente. Lo mismo la usan los que están en contra de algo que los que están a favor de algo para desacreditar a los demás. Es una guerra de noticias falsas para allá y para acá, para allá y para acá, con intereses de todo tipo, pero nunca con interés de bendecir tu vida. Y tenemos un mundo tan engañoso, hermano, viviendo en tanta maldad que tenemos que ser muy cuidadosos. Dios le había mostrado a Job durante toda su vida su fidelidad. Y Job había sido un hombre con una tremenda verdad en su vida. Ahora Job afirma su compromiso con esa verdad que él había experimentado. Primeramente, él no podía engañarse a sí mismo. Él no podía engañarse a sí mismo, engañar a otros, al admitir una culpabilidad que iba en contra de su propia conciencia. Job no podía decirle a ellos: ok, es verdad, yo he pecado. No, no puedo decir eso, no puedo engañar. Siento en mi corazón que he obrado bien, que he vivido bien delante de Dios, he sido fiel. Pero además de eso, Job tenía también la verdad sembrada en esa naturaleza que Dios había puesto ahí por la fidelidad de Dios en un hombre regenerado. Nuestra primera naturaleza
la de la creación, era santa, buena. Por la caída de Adán, esa naturaleza fue trastornada. Y los hombres tienen ahora una naturaleza pecadora que tiende al engaño, hermano. Pero por la naturaleza restaurada, cuando usted creyó en Cristo, fue regenerado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es verdad. Y habita en nosotros y nos guía a toda verdad. Y a partir de ahí usted tiene un compromiso de hablar la verdad, de vivir según la verdad. Dios le había dicho a Job, había dicho de Job a Satanás, en Job 1:8, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que Dios tenía de Job. Job había vivido como un hombre veraz. Y eso era algo que él no iba a quitar de él. Me pueden matar, me pueden aplastar, puedo sufrir que me quiten el derecho, puede mi alma sentirse amargada, pero no dejaré de ser alguien veraz. Enseña a un niño a ser veraz, a vivir sin engaño y ser fiel a Dios, y será el aporte más grande que puedas darle a esta humanidad engañosa y vil. Continuamente les digo eso, mis hermanos. Siempre estoy enseñando eso en la iglesia. Enseña a sus hijos a decir la verdad. Y la mejor manera es nunca le mienta a sus hijos. Ande siempre usted en la verdad. Hable con ellos con la verdad. Saben, hay una historia, una fábula de George Washington, el héroe y primer presidente de los Estados Unidos. Era reconocido por ser un hombre veraz. Dicen que nunca le pudieron coger una mentira a George Washington. Incluso a partir de eso fue que se creó esta fábula, que dicen que es una fábula, no es una historia real. Y esa fábula habla sobre el desarrollo de la verdad como estilo de vida en él cuando era un niño. La fábula se llama Washington y el cerezo. Y la fábula cuenta que el papá de Washington le regaló, cuando tenía 6 años, un hacha, una pequeña hacha, para cortar madera. Te dirá que es peligroso, pero era algo común en aquellos tiempos. Y entonces le enseñaba cómo cortar los tronquitos de madera para el fuego de la casa. Pero en los ratos libres, Washington se entretenía de niño cortando todo lo que encontraba. Y el papá tenía un cerezo en el patio de la casa que él lo amaba. Y Washington vio el cerezo y fue para allá con el hacha y le metió 2 hachazos. Pero no lo pudo cortar, era un niño, pero le hizo un daño. Y entonces, cuando el padre se percató que habían sido dañados, entró furioso a la casa. ¿Quién ha sido el que ha dañado el cerezo? Y ahí estaba el niño Washington de 6 años. Y dice la fábula, y lo voy a leer textualmente, que cuando el padre miró al niño directamente a los ojos, le dijo, ¿sabes quién dañó mi hermoso cerezo? Dice que el niño empezó a temblar de arriba abajo y se echó a llorar, y entre las lágrimas le dijo a su padre, no puedo mentir, padre, sabes que no puedo mentir, lo corté yo con mi pequeña hacha. La ira, dice la fábula, desapareció de la cara del padre, y tomando al niño en sus brazos le dijo, hijo mío, que no tengas miedo nunca a decir la verdad, porque cuando me muestras que no tienes miedo a decir la verdad, eso para mí vale más que 1000 árboles. Sí lo es, aunque tuvieran esos árboles flores de plata y hojas de oro. El padre le enseñó eso. Eso vale más, hijo mío. No temas nunca decir la verdad, porque que digas la verdad, eso vale más para mí como padre que 1000 árboles como ese, aunque tuvieran hojas de oro y frutos y flores de plata. Dios es veraz, mi hermano. Sea usted veraz. El mundo es bendecido con personas veraces. Con personas veraces. Enseña a sus hijos a ser veraz y mantenga una fidelidad a pesar de sus sentimientos o conveniencias. Dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:2. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Como cristiano fiel, mis hermanos,
mientras tenga vida y aunque me arranquen mis derechos, no cambiará mi fidelidad a Dios. Y como prueba de mi fidelidad, Job también declara, y nosotros podemos declarar, viviré en integridad. Viviré en integridad. Dice allí Job en el versículo 5 y 6, nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. El primero había dicho aquella frase tremenda, ¿no? Todo el tiempo que mi alma esté en mí y todo el tiempo que haya hálito de Dios en mis narices, hasta que muera, no quitaré de mí la integridad. Mire, la mujer de Job le dijo a Job cuando Job bendijo a Dios. Job, cuando sufrió todas aquellas calamidades, él bendijo a Dios. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová Dios dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y la mujer enojada le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No, tremendo, hermano. Ella le dice, aún retienes tu integridad, era para que lo hubieras perdido ya. Era para que lo hubieras perdido. Sin embargo, él retuvo esa integridad. Allí estaban aquellos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, negando la integridad de Job. Ellos creían que las calamidades que Job estaba sufriendo eran productos de su falta de integridad. Job responde a esto diciendo algo así como, nunca acontezca que yo apruebe sus opiniones. He tenido y mantendré la integridad que ustedes niegan que yo tengo a causa de mis calamidades. Pero yo no dejaré de tener integridad delante de Dios. El ejemplo que nos deja Job como un hombre que vive la integridad y el éxito familiar, social y financiero, sin perder esa integridad en la opulencia, en el éxito que él ha tenido con una familia buena, con hijos obedientes, con una esposa a su lado, con una integridad social, porque dice que él se sentaba a las puertas y juzgaba el éxito financiero. Allí él se mantuvo fiel y allí fue íntegro. Pero también mantiene esa integridad cuando vive en el dolor, cuando sufre la pérdida de sus hijos, la incomprensión de su esposa, la pérdida de sus posesiones materiales, la pérdida de su salud y la lealtad de sus amigos. Recuerdo aquel pasaje del Nuevo Testamento donde Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 y 13. Hay que aprender a vivir en fidelidad en cualquier situación, a pesar de las circunstancias. Sí, porque uno piensa, es fácil ser íntegro cuando se tiene todo. Bueno, allí también es difícil. Allí también es difícil. Cuando la persona de pronto maneja dinero, cuando tiene éxito financiero, le es difícil ser íntegro porque allí hay continuamente tentación a no serlo. Mantener la integridad en el éxito familiar con los hijos. De hecho, si tienes éxito es porque hubo integridad. Porque es una consecuencia de ella. El éxito con la esposa, el éxito con los hijos. Mantener la integridad. Pero también mantener la integridad en el sufrimiento, en la escasez. Donde puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí Job dice, no perderé mi integridad, aunque sienta que me han robado el derecho, aunque haya amargado mi alma en esta situación difícil. Cristiano que estás aquí, cristiano que me escuchas, no dejes que la abundancia o la adversidad determine tu integridad. Tu integridad debe estar determinada por tu fidelidad a Dios en todo tiempo, a causa de la fidelidad de Dios hacia ti en todo tiempo, aun cuando has pecado contra Él. Dijo Josué al pueblo de Israel en su último discurso, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Teman a Jehová y servirle con integridad y verdad. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el Salmo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y habla verdad en su corazón. Concluyo, hermano. Voy a recapitular de lo que hemos hablado. Hemos venido diciendo que como fiel cristiano, mientras tenga vida, aunque me arranquen mis derechos, no cambiará mi fidelidad a Dios. Y lo dije en primera persona.
esta proposición hoy la hice en primera persona. No porque yo vaya a exaltar eso, sino para que tú lo hagas para ti en primera persona. Para que no sea otro tiene que hacerlo, sino tú tienes que hacerlo. Que no cambie tu fidelidad a Dios, aunque te arranquen el derecho mientras viva. No lo hagas. Y como prueba de tu fidelidad a Dios, como prueba de mi fidelidad a Dios, mis labios hablarán alabanza y adoración, jamás iniquidad. Mi lengua hablará la verdad, jamás el engaño y la mentira. Viviré con integridad, jamás justificaré. Estaré de acuerdo con que alguien pueda mancharla. Job sufrió mucho, hermano. Sus amigos lo acusaron de maldad, de engaño y de falta de integridad. Él afirmó: ninguna de las tres cosas he sido y nunca lo haré. Nunca sucederá que yo les dé la razón a ustedes haciendo esto. Nunca tal acontezca que yo justifique. Job afirma con todas sus fuerzas su compromiso con Dios a continuar con una vida de rectitud y devoción a Dios, a pesar de que tal vez en su interior cree que Dios mismo no había intervenido a favor de su inocencia. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Job hace esto? Porque allá en lo profundo, allí en su corazón, bien dentro, él sigue creyendo en Dios, sigue esperando en Dios y sigue confiando en la fidelidad de Dios. Sigue creyendo que Dios es justicia, sigue sabiendo que Dios es fiel y que se puede esperar de Él fidelidad. Sigue creyendo que Dios confirmará en Él que Él es bueno, veraz y íntegro, y eso lo pasará a su vida. Pero lo que Job no sabía era que eso ya había ocurrido. Dios había firmado a Satanás antes que él creía en Job. Y lo que estaba viviendo Job era la manera en que Dios le estaba probando a Satanás que sí había gente fiel a pesar de las circunstancias. Y cuando Dios estaba creyendo en Job, Job estaba creyendo en Dios. Y Job era la apuesta de Dios a que un hombre sí puede mantener fidelidad, sí se puede mantener íntegro, veraz, sí puede seguir siendo un adorador a Dios a pesar de sufrir, a tal punto que crea que hasta el propio Dios es quien le ha quitado su derecho y ha amargado su alma. Tú eres la apuesta de Dios en este mundo. Dios dice: yo sé que a pesar de las circunstancias, a pesar de que incluso creas que yo soy el causante de tus males, si tú mantienes tu integridad, yo sé que tú puedes mantener la fidelidad y que tú puedes vivir verazmente, siendo un exaltador y alabador de Dios y siendo íntegro en todas las áreas de tu vida. Job dice: mi justicia tengo asida. Ese versículo 6, hermano, está tremendo. Mi justicia tengo agarrada. Ahí dice en el versículo 6, tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Mi justicia tengo agarrada, estoy agarrado a ella con las últimas fuerzas que me quedan y no cederé, no la soltaré, jamás la dejaré, porque no me reprochará mi corazón en todos los días de mi vida. No voy a sentir el reproche en mi corazón diciéndome: fallaste. Dice el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Oh Dios, dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En esta tierra, hermano, en esta tierra. Les cuento una historia. En una de las paredes del Monte Palatino en Roma se conserva lo que se conoce como el grafito de Alexámenos, o también grafito palatino. Esta pintura en una pared, en una de las galerías del Palatino, muestra tal vez lo que se conoce como tal vez la primera pintura que se haya hecho jamás de Cristo crucificado. Data del año 85 al 95 después de Cristo y se conservó porque esa zona ahí, esa zona del Palatino fue bloqueada por esa fecha misma, fue bloqueada. Y fue después en el siglo XIX que en unas excavaciones descubrieron esas galerías y allí descubrieron esa pintura, ese grafito en la pared. Contrario a lo que usted pueda pensar, el grafito no es una exaltación a Cristo, sino una burla de Cristo. Aparece un hombre crucificado con cabeza de burro, una ofensa al Señor.
y a los pies allí hay un hombre pintado y un letrero en griego que dice: Alexámenos adora a su Dios. Los investigadores, arqueólogos y estas cosas han llegado a creer que Alexámenos debió ser un soldado romano, un joven soldado romano, porque estaban allí en ese lugar los soldados. Y parece que Alexámenos había convertido a Cristo y adoraba al Señor Jesucristo. Y los demás soldados, para burlarse de él, pues pintaron ese Cristo crucificado con cabeza de burro y pusieron: Alexámenos adora a su Dios. Hermano, era un tiempo difícil, año 85, 95, el emperador era Domiciano, eran años de persecución contra la fe cristiana. ¿En qué circunstancias un joven soldado se pudo haber convertido a Cristo? No lo sabemos, pero tal vez la fidelidad de los cristianos. Alguno le predicó el evangelio, pero era muy difícil ser soldado romano en ese tiempo y ser cristiano. Estabas a punto de ser perseguido en cualquier momento, de una nueva persecución, de que te mataran, pero además estabas expuesto a la burla. Alexámenos estaba expuesto a la burla de sus compañeros, al continuo fastidio de los soldados. En un ambiente de soldados y demás siempre hay burlas, siempre hay siempre alguien que sobrepasa a todos, escarnecedor allí, escarneciendo continuamente a los que piensan diferente. Pues allí estaba sufriendo Alexámenes estas injurias. Uno pudiera pensar que en una situación así, este hombre pudo haber claudicado, pero hay un hecho interesante. La pintura esa no es solamente lo que les conté. No solamente está aquella figura con cabeza de burro crucificada y un hombre debajo, que supuestamente es el soldado Alexámenos, y la frase que dice: Alexámenos adora a su Dios, sino que al lado hay otra escritura hecha con otra letra, como si lo hubiera escrito otra persona, que dice: Alexámenos fiel. La mayoría coincide que eso lo escribió el propio soldado cristiano. Y lo que está diciendo es: no importa que se burlen, no importa que quiten mi derecho, no importa cuánto me puedan escarnecer, yo voy a ser fiel. Alexámenos fiel en medio de la burla, en medio de que te roben todo. No sé qué estás pasando en tu vida, cristiano. Algunos de nosotros sienten que nos han robado el derecho en la patria donde vivimos, que nos han robado la vida, algunos que nos han amargado. Puede ser que las circunstancias, la enfermedad, ahora esta situación del COVID, no sé, te esté robando cosas que crees tu derecho: la vida, la salud, los hijos, los padres. Tu alma puede estar tal vez amargada, pero en medio de esa situación proclama: yo soy fiel. Fidelidad, hermano. Fidelidad. Oh cristiano, declara con firmeza que mientras tenga vidas, aunque te arranquen el derecho, no va a cambiar tu fidelidad a tu Dios. Y como prueba de esa fidelidad, que tus labios hablen alabanza y adoración, jamás maldad e iniquidad. Que tu lengua hable verdad, jamás mentira. Y que vivas con integridad y vivas agarrado a ella de tal manera que no te puedas reprochar tu corazón. Entonces, que no cambie tu fidelidad, que no cambie tu fidelidad mientras viva, y que aún en la mayor tristeza y dificultad, cuando sientas que te arrancan tus derechos, tú puedas decir: yo soy fiel. Haz de esto un lema en tu vida: mi fidelidad es a causa de Dios, no a causa de las circunstancias. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado, ayúdanos a ser fieles, oh Dios, en este mundo difícil que nos ha tocado vivir. Mira cuánta maldad en la tierra, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos viviendo siempre en adoración y alabanza a ti, y no a devolver maldad por maldad. Cuánta mentira, cuánto engaño. Ayúdanos a ser veraces, a enseñar a nuestros hijos a ser veraces. Oh Padre, este clamor llegue a ti ahora desde el fondo de nuestro corazón y nuestra alma adolorida y angustiada. Tráenos la bendición de vivir íntegramente delante de ti. Ayúdanos a comprometernos en integridad final contigo. Oramos, esperamos y confiamos, pero también nos comprometemos que vive Jehová, que nosotros mantendremos una vida
de alabanza, adoración, veracidad e integridad delante de ti, sin importar las circunstancias. Oramos en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro ejemplo de vida. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sé fiel. La palabra de Dios se ha predicado y tú debes ahora cumplirla con fidelidad. Que viva Cuba para Cristo.